Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso de la coma. Recuerda que los signos de puntuación son una colección, ¿sí? Una colección de signos que nos sirven para dar énfasis, para dar para dar cierta pausa, cierta pauta a nuestros textos, a nuestras lecturas, ¿no? Entonces, pues, sin los signos de puntuación, pues nuestros textos no tendrían sentido, no tendríamos un poco de respiro, no tendríamos el descanso necesario como para poder entender un texto, ¿no? Entonces, es importante que nosotros utilicemos y aprendamos a utilizar los signos de puntuación. Vamos a empezar primero con la coma, que es uno de los signos de puntuación básicos, del cual nosotros debemos tener en cuenta, debemos saber para qué es su uso. Entonces, empezamos con el concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la coma? Pues como ya te decía, es un signo de puntuación, ¿no? Normalmente indica una pausa breve, ¿no? Siempre va a estar junta a una palabra para indicar pues un espacio necesariamente breve, ¿no? Necesariamente breve, ¿no? Entonces es un espacio el cual te va a indicar pues una pausa, como te decía, te va a indicar de repente un corte breve de un cambio de un cambio de ritmo de lectura, de repente una oración que terminó y que de repente la coma te indica una continuación de la misma idea, pero dándole también una pauta necesaria para que tú puedas comprender la primera intención, luego una segunda intención que pueda tener el texto, ¿no? Entonces, esto de acá, este signo de puntuación es importantísimo porque sin este signo de puntuación, pues no podríamos tener pues la pausa, el respiro que nosotros necesitamos al leer, ya sea tanto una lectura mental o una lectura oral. ¿Está bien? Entonces, pues la riqueza de la coma se basa en esto, ¿no? Una coma puede ser una pausa, por ejemplo. Yo te puedo decir, no, espere. Aunque también igualito, si te quito la coma y dice, no espere, también te estoy negando algo. ¿Listo? Igual puede hacer desaparecer tu dinero. Si tienes 23,4 soles y yo te cambio la coma, simplemente dices, tengo 2 soles, 34. ¿Listo? La coma puede crear héroes. Eso solo, ¿sí? Él lo resuelve. ¿Sí? Eso solo él lo resuelve. ¿Está bien? Está bien, entonces puede crear un héroe, es simplemente la posición de la coma el que va a cambiar el sentido de una oración. Puede ser la solución, puede ser también de repente, o no puede ser la solución, depende de cómo esté la posición. Por ejemplo, vamos a perder, poco se resolvió, ¿sí? Vamos a perder poco, se resolvió, ¿listo? Entonces cambia el significado de la oración, la posición de la coma, ¿sí? También cambia una opinión. No queremos saber, no queremos saber. ¿Está bien? ¿Listo? Otro, la coma puede condenar o salvar. No tenga clemencia. ¿Listo? No tenga clemencia. ¿Listo? Entonces recuerda, una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista, que es importantísimo esto. Muy bien, entonces a continuación vamos a empezar a enumerar las diferentes comas que nosotros vamos a encontrar en un texto. ¿Sí? Empezamos con el más clásico, la enumerativa. Se enumera, como dice su nombre, para enumerar, para separar elementos o una serie, o también para separar miembros gramaticalmente equivalentes. Por ejemplo, acá dice, Sherlock Holmes, perdón, ordenó al doctor Watson que guardara la pipa, el sombrero, los libros y las joyas. Si te das cuenta, se está enumerando, se está utilizando una coma para enumerar ciertos elementos. Un ejemplo 2, visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Si te das cuenta, está separando pequeñas oraciones que están unidas o que están relacionadas de manera gramatical, ¿no? ¿Listo? Entonces, está separando acciones que son importantes. Otro tipo de coma, que son las vocativas, se usa para separar el vocativo y el mensaje. ¿Quién es el vocativo? El vocativo normalmente es la persona a quien se está mencionando. ¿Sí? Se está llamando el vocativo vocare, que viene de evocare, es la persona, es el nombre a quien se está haciendo el llamado.
¿Está bien? Por eso que es importante. Normalmente se utiliza esta coma en las oraciones imperativas, ¿no? En las oraciones de órdenes. Por ejemplo, Patricia, apoya a tus hermanos. Patricia en este caso sería el vocativo, ¿sí? Y se está pidiendo que apoye a los hermanos. ¿Listo? Luis, participa del concurso. Luis sería el vocativo, se está haciendo el llamado a Luis. ¿Está bien? Se está evocando a Luis, se está haciendo un llamado de manera particular. ¿Está bien? Recuerda, dice, cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre dos comas. Por ejemplo, no olvides, querido Francisco, que te llevo 10 años de ventaja. ¿Listo? Querido Francisco es el vocativo y está entre comas. ¿Listo? Si deseas, sacamos el querido. No olvides, Francisco, que te llevo 10 años de ventaja. ¿Está bien? Entonces, recuerda siempre estos usos de la coma en oraciones también de manera imperativa, como te digo, te decía al comienzo. No todas, pero algunas sí. En algunas puede servirte esta comita como para darte una orden, ¿no? Es más, en el ejemplo que te estoy proponiendo ahora, en el frente en la frente que tienes en la pantalla, ¿sí? También se está utilizando en cierta manera una versión imperativa, pero estamos suavizándolo con el adjetivo, ¿no? Sí, con el adjetivo que estamos proponiendo ahí. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Otro tipo de coma, la hiperbática. Cuando se invierte el orden sintáctico de la oración, se escribe coma después del complemento anticipado. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando tú escribes una oración, ¿sí? De manera, vamos a decirla, de manera desordenada, o de manera, o que se ha cambiado el orden lógico de la oración, entonces se usa esta coma. Por ejemplo, de acuerdo con la decisión del grupo, coma, usted no participará del campeonato, ¿sí? Lo más lógico sería, usted no participará del campeonato de acuerdo con la decisión del grupo. ¿Está bien? Entonces, se ha hecho el orden, se ha hecho el cambio del orden lógico de la oración y de esta manera, pues, se está utilizando la coma hiperbática. Muy bien, un ejemplo 2. Según la experiencia del Chavo del 8, coma, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. La venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Según la experiencia del Chavo del 8, sería un orden lógico, ¿no? Sería un orden más apropiado. Bueno, no más apropiado, no es la palabra, pero sí de repente, sí el orden lógico como es que nosotros como gramaticalmente se puede proponer. ¿Listo? Entonces, recuerda esto. La coma hiperbática es cuando se invierte el orden sintáctico o el orden lógico de una oración. Muy bien. Otro tipo de coma, la conjuntiva, se escribe coma delante de las conjunciones. Y recuerda estas conjunciones pero, más, sino, aunque. Profesor, más es con tilde. Sí, el que tiene tilde es el adverbio, acuérdate, la conjunción no. La conjunción no lleva tilde. Muy bien. Por ejemplo, y te he puesto un ejemplo con el más para que no tengas dudas. Quisiera acompañarte, coma, más estoy cansada. Acuérdate de la regla de la conjunción. Más, ¿ya? Más no se tilda si lo reemplazas con pero. Quisiera acompañarte, pero estoy cansada. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, en este caso estamos utilizando una coma conjuntiva. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque se está utilizando delante de la conjunción. Tenemos también la coma elíptica. Se escribe la elíptica para sustituir el verbo en los casos en que se omite porque ya se mencionó anteriormente o se sobreentiende. Por ejemplo, Pamela es bella. Patricia, coma, también. ¿Listo? Patricia, coma, también. Por ejemplo, yo puedo decir Pamela es bella, Patricia lo es también. ¿Está bien? Entonces ahí se está utilizando un verbo acompañado de sería que en este caso un pronombre, ¿no? Sí, un pronombre sería. Sí, Patricia lo es también. ¿Listo? Víctor es delgado, ¿sí? Pamela es gorda. ¿Te das cuenta? Se está reemplazando el verbo, en este caso, por una comita, ¿sí? Al que le vamos a llamar nosotros coma elíptica. Muy bien. Y por último, la coma incidental. Se escribe esta coma para separar los incisos que se incrustan en el discurso. Se trata de una palabra, una frase o una oración. ¿Listo? Muy bien. A ver, te explico. ¿Cuándo se va a utilizar?
Cuando se explica el sujeto o el verbo o el objeto. O sea, cuando tú tienes la explicación, lo metes en el sujeto, ¿sí? Cuando la explicación o eliminas, ya, por ejemplo, si esta explicación que esté entre comas, ya la eliminas, la oración siempre va a quedar siempre va a tener su coherencia, o sea, no va a cambiar su sentido. ¿Listo? Normalmente las comitas van siempre después del explicado, ¿ya? Y esta explicación va a estar siempre entre comas. Entonces, recuerda esto. Vamos a recordar que hay 4 formas de utilizar estas comitas que son llamadas incidentales. ¿Listo? Por ejemplo, la explicativa, que se da en cierta manera a carácter de explicación, como su propio nombre lo dice. Por ejemplo, dice Francisco, coma, al darse cuenta de que Pamela no estaba, corrió furioso hacia el parque. ¿Sí? Si tú te das cuenta, esa explicación, al darse cuenta de que Pamela no estaba, tú la puedes retirar y la oración no pierde sentido. Francisco corrió furioso hacia el parque. O sea, hay una acción que es lógica, ¿no? Entonces, pero te está explicando por qué corrió furioso hacia el parque. ¿Listo? Entonces, esa explicación se encierra entre comas. ¿Listo? Muy bien. Otro tipo, la aposición. ¿Sí? Aposición es una información sobre el nombre o persona de quien estamos mencionando. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad, entre comas, nació en Colombia. Tú sacas esta posición explicativa, la oración no va a cambiar. Gabriel García Márquez nació en Colombia. ¿Está bien? Entonces, pues, la explicación, la aposición de quien se está hablando de la persona, ¿sí? Entonces, lo sacas, ¿sí? O lo escribes, siempre si lo escribes va a estar entre comitas. Si lo sacas, la oración no va a perder el sentido coherente que tiene. Muy bien, también hay un inciso explicativo, la coma delante y después de las conjunciones I, O, E, U, ¿sí? Por ejemplo, o también los incisos explicativos van entre comas, aunque haya I, O, E, U. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, coma, el autor de la conversación en la catedral, y Gabriel García Márquez se reunirán en el Museo de Arte. ¿Listo? Entonces, pues, si tú te das cuenta ahí, hay un inciso explicativo que van entre comas. Por ejemplo, y, ¿ya? Ese y, por ejemplo, está entre comitas o va después de una coma, ¿sí? Aunque este ejemplo no es muy claro, ¿sí? Te propongo buscar un ejemplo mucho más claro para la clase, porque también en cierta manera no está muy claro este uso, ¿ya? Entonces vamos a repasarlo en clase cuando haya la oportunidad. ¿Listo? Igual te invito a que tú sigas repasando sobre este inciso explicativo. El distinto elemento, cuando la secuencia que encabeza la conjunción expresa un contenido distinto al elemento o elementos anteriores, y cuando la conjunción enlaza la proposición anterior. ¿Listo? Por ejemplo, pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles y quedaron encantados. Cuando utilizas estas comas, cuando cambia la situación, ¿no? Por ejemplo, como dice el concepto, cuando la secuencia que encabeza la conjunción expresa un contenido distinto al elemento o elementos anteriores, ¿no? ¿Qué significa? Dice, pintaron las paredes de la habitación, una acción. Cambiaron la disposición de los muebles, otra acción. Y quedaron encantados, entonces cambia la secuencia, ¿no? O sea, no es simplemente acciones, sino también es una situación, vamos a decirla, de afecto, que quedaron contentos con el cambio que se realizó, con las acciones que realizaron ellos en casa, ¿no? Entonces, ten en cuenta que separa distintos elementos también. ¿Listo? Muy bien. Los dos últimos son dos ejemplos bastante complejos, y hay que darles un poquito más de tiempo a la hora de explicarlos. ¿Está bien? Lo haremos en clase. De acuerdo, también te invito también que tú sigas investigando, sigas repasando, ¿sí? La coma incidental también hay dos cositas que hay que aclarar un poco en clase, ¿sí? Simplemente esto es un videíto de asesoría para que tú más o menos vayas entrando en el tema del uso de la coma.
Muy bien, nos vemos entonces en la tarde. Sí, estudia, repasa, investiga, como siempre te lo digo, siempre te pido que hagas y no descuides tus clases. Nos vemos, chao.